Buenas días, vamos a poner otra bocina. Vamos a ver qué pongo para sostener el celular. Eso es lo que veíamos en una clase de columna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamábamos a este hexágono? No, el hexágono. ¿Qué preguntó? ¿Cómo le llamamos al hexágono? No era lobulillo. Lobulillo, exactamente. Entonces, ese es el lobulillo, entonces se supone que el hígado está histológicamente está repartido o agrupado en lobulillos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, aquí teníamos en los vértices, creo que se llama, ¿verdad? Aquí teníamos en los vértices. La triada. Aquí encontramos aquí La triada. ¿Qué era la triada? La vena hepática, arteria hepática, vena porta, Y el conducto el ileal. conducto biliar, ¿verdad? Y también un vaso, hay que meterle un vaso linfático y un nervio, ¿verdad? Y aquí teníamos en el centro, ahora sí. Pero ahora sí, ¿cuál es el chiste? ¿Cómo dijimos que le llegaba la sangre al hígado? El hígado tiene dos fuentes de irrigación. Una era el sistema porta, que venía de dónde el sistema porta. El sistema digestivo. Todo lo que es el digestivo lo recogen en un gran vaso que se llama se llama vaso, la vena porta que está en el hígado, ¿verdad? Y la otra sería la arteria hepática, que es la que se deriva de la aorta abdominal, y sobre lo que la señal que recuerdan y teníamos la hepática. Entonces, ¿cuál es el chiste? La sangre entra por aquí y tiene que ir avanzando para llegar aquí, ¿verdad? Entonces, en el medio, ¿cómo se llama? El espacio por donde viajaba a través de los hepatocitos. Y para recordarles que la función del hígado se llama los hepatocitos. Ahora, cuando la sangre fluye de arteria o de vena porta hacia vena hepática, los sinusoides. ¿Y cuál era la característica de este tipo de epitelio? Endotelio, perdón. Era Discontinuo o fenestrado. ¿Y cuál era el chiste que fuera fenestrado? Bueno, como entonces tiene que filtrar, filtrar todo lo que tiene la sangre, eso tiene que salir con mucha facilidad para que pueda ser procesado. El chiste del endotelio fenestrado básicamente es que las células no salgan, pero todo lo demás puede salir. Igual como el endotelio fenestrado que tenemos, recuerdan, a nivel del riñón, los glomérulos. El chiste es que pueda salir todo lo que pueda con mayor facilidad. ¿Está claro? ¿Sí? Eso básicamente es lo que está aquí, ¿verdad? Ya sabemos cómo se llama cada hexágono, ¿verdad? Y lo que tenemos en cada vértice de los hexágonos. Y en el centro, la vena hepática. Lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? Y ahí la representación. Estos serían los hepatocitos, ¿verdad? Entonces aquí vendría el vaso sanguíneo, que sería los sinusoides, y el revestimiento de los sinusoides sería el endotelio fenestrado. Pero claro, el chiste es que la sangre viene por aquí, pues con mucha facilidad va a salir hacia los hepatocitos para que los hepatocitos hagan su función. ¿Y aquí quién vendría? Linfático. ¿Ah? Aquí es la triada, pero ¿quién es este aquí? El linfático, ¿no? Dos. ¿Vaso linfático? Los colitos biliares. Ah. Canalículos ¿Qué? biliares se llaman. Canalículo. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguna duda de eso? Canalículo. entonces ahí es que dice canalículo biliar y conducto biliar. Por eso, el conducto biliar es un tubo que recoge lo que drena de los canalículos. Entonces, ¿qué son los canalículos? Una cañería. Es como, ¿cómo es que no me capturar aquí? Yo tengo los hepatocitos, y en los hepatocitos se forman espacios que van recogiendo la bilis para buscar en los conductos. Esos espacios entre hepatocitos son los que llamamos canalículos. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Recuerdan el espacio de Denise? ¿Lo recuerdan? ¿El espacio de qué? Listo. Eso lo recuerdan. Entonces, entre el sinusoide y el hepatocito hay una endijita, un espacio estrecho que se llama el espacio de Dice. Y en el espacio de Dice es donde se encuentra
¿La recuerdan? Entonces, la célula mayor abundancia es este de aquí. ¿Qué hacen los hepatocitos? ¿Recuerdan la función de los del hígado, los hepatocitos? Ah, metabolizan compuestos. Ejemplos. Metabolizan medicamentos. Los transforman bioquímicamente para que sean aprovechables o sean descartables. ¿Qué más? Fabricar proteínas. Ejemplos de proteínas. Albúminas. ¿Qué otras proteínas fabrican? ¿Está pensando o está poniendo la respuesta? Ah, de la memoria. No remember. Factor de coagulación, ese es otro ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Recuerden las proteínas del las proteínas de inflamación aguda. Que es la fabrica el hígado. ¿Recuerdan los sistemas complementos? Eso lo fabrica el hígado. Entonces, esas cuatro que les acabo de decir, es importante que lo tengamos presente porque cuando tengamos daño hepático, ¿a quién vamos a afectar? Entonces, yo puedo tener un animal con asitis, por ejemplo, y por qué tengo que meter el diagnóstico diferencial el daño hepático, la insuficiencia hepática, porque si el hígado está fallando, consecuentemente voy a tener un hipoproteinemia, o un animal con problemas neurales, con problemas de coagulación, ¿a quién tengo que meter en la lista? Un problema. Factores de crecimiento, factores de coagulación. Factores de coagulación, Ajá. sistema complemento, Ah, sí. proteínas de la masa aguda. ¿Y qué más? Albúmina. Albúmina. Hay una proteína que se llama la apoproteína, que es la proteína encargada de movilizar las grasas. Entonces, si apoproteína se llama. Si esa proteína no se fabrica, se afecta a la movilidad de las grasas, la tiene que fabricar el hígado hepáticos. ¿Esto de aquí lo recuerdan? Así. Los ácidos hepáticos. ¿No? El ácido hepático es como, depende del libro de histología que ustedes agarren, se van a encontrar con esta clasificación o esta organización de los tejidos a nivel de histología, ¿verdad? Pero hay otros libros que trabajan con este término. Nosotros vamos a seguir trabajando con este, es como la más común. Pero este de aquí, este hace lo que es un triángulo, lo que hace formar un triángulo. Y los puntos de partida son, ¿quiénes? La vena La vena hepática. Entonces, lo que hace es agrupar el hígado en triángulos. Ya no lo trabajamos como la clasificación de doblillos, sino lo que se llaman son los ácidos, que sería esto de aquí. O sea, cada tres venas hepáticas. Exactamente, entonces los vértices del triángulo serían las venas hepáticas y aquí tendríamos el centro. La triada. La triada. Entonces, eso es otra forma de los libros que utilizan para distribuir la organización histológica del hígado. Entonces, bajo esa distribución cambia la posición que ahorita vamos a ver. ¿Alguien más? El daño hepático como tal, pero no lo menciono porque hay algunos libros que lo utilizan como para trabajar la distribución a nivel de histológico. Ahora, seguimos con la clasificación de globulino. ¿Logran leer esos tres nombres de aquí? ¿Lo recuerdan? Entonces, según el sector cercano a la sea esa parte de aquí o esa parte de aquí, así se va a ir llamando. Entonces, ¿qué sería la zona periportal? Todos los hepatocitos que están cerca del espacio corto, ¿verdad? ¿Qué sería la mediastinal? Estamos trabajando en esta vía, ¿verdad? Aquí tengo la arteria y aquí tengo la vena. Entonces, todos los hepatocitos que se encuentran cercanos a esto serían
la zona periportal, ¿verdad? La mediastinal, que van en medio, y la centrolugar, los que están cerca de. Eso es importante que lo entendamos, es súper sencillo, pero porque así vamos a descubrir cómo se va dañando el hilo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, aquí tengo periportal, mediastinal y centrolugar. ¿Qué si utilizamos la clasificación de ácidos? Pasa a llamarse, ¿qué sería periacinal? ¿A qué les parece a ustedes? Lo que estaría alrededor de quién. De las venas. Exactamente. ¿Qué sería centroacinal? Alrededor de los. Entonces, eso, digamos, cuando vayan a leer libros de daño hepático, por ejemplo, hay que saber con qué tipo de distribución están trabajando, porque así es como se van a dar clasificar la lesión. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ustedes recuerdan que ¿qué era la congestión hepática? Ajá. Que se hay una disfunción en la vena. Entonces empieza a circular la sangre. ¿Y ustedes recuerdan que eran las células que empezaban a morir? ¿Quiénes eran las primeras en morir? ¿Cuál? ¿De qué religión no recuerdo? Los que estaban Los que estaban cerca de quién. De la vena. Entonces, por ejemplo, digamos, en una congestión venosa por un problema cardíaco, ¿dónde inician los problemas? En la zona centrolugar. ¿Quedó claro? ¿Por qué ahí? ¿Por qué se comienzan a morir estos de aquí? Porque como la sangre se comienza a acumular esta parte aquí, luego quedan los hemocitos, estos hepatocitos son los primeros en morir. Si la congestión sigue, entonces ¿hacia dónde sigue la muerte? Y si la congestión sigue ya muy sagrado, entonces ya tenemos daño de todo el ovulicio. ¿Quedó claro? Eso por ese lado. Ahora vean aquí, por ejemplo, esta zona de aquí. ¿Por dónde entra la sangre? Por aquí, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si entra una sustancia tóxica al cuerpo y el hígado tiene que metabolizarla? ¿Quiénes comienzan a morir? ¿Por qué los hepatocitos de esta región? Que por ahí entra la sangre. Porque son los primeros que reciben la sustancia tóxica, ¿verdad? Entonces, si yo veo una lesión a nivel hepático y comienzo a ver lesión aquí, entonces voy a sospechar más inicialmente de sustancias tóxicas. Si yo comienzo a ver la lesión aquí, ¿en quién voy a comenzar a pensar? En una congestión o una hipoxia, algún problema circulatorio. ¿Quedó claro? Entonces, ¿por qué estos mueren primero? Porque están expuestos, o sea, estos comienzan a metabolizar. Cuando la sustancia tóxica llegue aquí, ya va a estar en tan pequeña cantidad, que ya son frente al mundo, entonces estos van a ser menos dañados. ¿Quedó claro? Entonces, igual, si hay mucha sustancia tóxica, los primeros de morir son estos. Si sigue, los que le siguen muriendo son estos de aquí. Ahora, por último, esta parte de aquí. ¿Quedó claro? En la congestión sería lo opuesto. Primero aquí, luego aquí y por último ahí. Profe, esa es la subdivisión, digamos, del ovulillo. ¿Dijo usted que era eso? Ajá, y esta de aquí. Ok. Les digo que nosotros ya vamos a trabajar más. Nosotros trabajamos con este, pero se las comento porque depende de lo que ustedes trabajan, va a estar aquí. Ahora, si ustedes llevan esa información a esto de aquí, si fuera una hipoxia, ¿quién va a morir primero? Si fuera una congestión, la centro. Este aquí. ¿Quiénes comienzan a morir aquí? ¿Quién sería ese? Este de aquí, ¿verdad? Que digo que son los que están alrededor de la vena hepática, ¿verdad? ¿Sí entienden? Sí. Pero Es nada más de ubicar. ¿Quién es el centro aquí? ¿Cómo se llama el punto central? Es la vena. La vena hepática. ¿Quién es el centro aquí? La triada. La triada, ¿verdad? Entonces, vamos al principio. ¿Quién sería el borde? ¿Quién estaría en la periferia? Y este de aquí. Entonces, ya sabemos que es cuando comienzan a morir, bajo qué circunstancias. Algo que sea exactamente congestión o hipoxia, ¿verdad? Ahora, el centro de aquí, ¿cuándo comienza a morir? Tóxicos. Por sustancias tóxicas principalmente. Entonces, yo voy a concentrar. Si estamos en este punto aquí, la muerte empieza aquí, sustancias tóxicas, la muerte empieza aquí por congestión. Si estamos hablando de las triadas, la muerte empieza aquí, Por congestión. congestión, la muerte empieza aquí por sustancias tóxicas. Entonces, depende de con lo que estés trabajando, hay que ir a revisar si está usando esta clasificación o esta distribución. ¿Está claro? Algo más de ello, estoy indicando.
¿Qué es lo que les pongo ahí? Básicamente, logran ver los tres segmentos. Yo lo quitaría porque todavía escuchar la computadora. ¿Logran identificar esa distribución ahí? Es la final, ¿no? ¿Ah? La lobulita, ¿Qué tenemos en el centro? la vena, ¿Qué tenemos en los vértices? la triada. La triada, ¿verdad? Entonces, aquí sería, se plasma la zona central y medial, en el medio, perdón, y la periferia. Aquí lo que hicimos fue sacar un triángulo del hexágono, ¿verdad? Para que se ubique, pero para que entiendan esta distribución. No sé si logran leer esto también. Y es como cuando se va dañando. Que cuando me explicar, si esto es entonces, ¿a quién comienza a dañarse? Los hepatocitos alrededor de la triada. Si es congestión o falta de oxígeno, ¿quién comienza a dañarse? Los hepatocitos están alrededor de la vena hepática. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, bueno, ya sabemos la función de los hepatocitos que están ahí, ¿verdad? Ya sabemos que son las células de Koffer y entendimos la función de las células estrelladas, ¿la recuerdan? Son células de mantenimiento. Entonces, básicamente, ¿qué hacen ellas a nivel de hígado? Se encargan de organizar y promover que el hígado esté bien cómodo. ¿Ustedes recuerdan? Las células de la neuroglía, ¿recuerdan? El sistema nervioso central. Yo tenía las neuronas y las células de la neuroglía que eran las que se encargaban de organizar y de mantenimiento todo. En este caso, esas células van a ser las estrelladas a nivel de hígado. Y estas son súper importantes porque ellas dependen de la regeneración hepática, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cómo se da el proceso de cicatrización o de reparación de los órganos? Los últimos macrófagos terminaban de limpiar y liberaban factores de crecimiento y ¿qué venía? El tejido de granulación. ¿Cómo se comenzaba a fabricar el tejido de granulación? ¿Ah? Los fibroblastos, exactamente. Entonces, si el hígado va por la vía de cicatrización, por tejido fibroso, ¿quién hace esa función de fibroblastos? Las células estrelladas. ¿Está claro? Ustedes recuerdan, ahora, resulta que el tejido es levemente dañado y cuando se da una reparación normal, ¿cuáles eran los elementos que ocupábamos para que hubiera una reparación normal? La lámina basal. Tenía que haber una lámina basal, que era como que ponía la línea para que todo se fuera reacomodando. Entonces, ¿quién hace esa función de lámina basal aquí? Las células estrelladas. Entonces, las células estrelladas son las que permiten que el hígado se esté regenerando, o sea, que vuelva a su estado normal. ¿Quedó claro? Si el daño es amplio y ese daño afecta a ellas, el hígado va perdiendo su capacidad de regenerarse y que llegue a su estado, que vuelva a ser como era originalmente. ¿Quedó claro? Entonces, ¿de qué depende el daño? De que estas se mantengan o sean alteradas. ¿Quedó claro? Y lo más importante es que ellas producen la matriz extracelular y fibras colágenas, ¿verdad? ¿Ven esa distribución que tenemos aquí? ¿Ven la organización del tejido? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo decimos que se llama el espacio entre endotelio y hepatocito? El espacio de disco. Entonces, ahí es donde se van a encontrar las células estrelladas, ¿quedó claro? Entonces, cuando hay hepatocitos muriendo, ¿qué es lo que hacen las células estrelladas? Fabrican el colágeno y la matriz extracelular para mantener este orden. Porque el chiste es que todos los hepatocitos tienen que estar como en columnas o en filas bajo esta distribución. ¿Para qué? Para permitir la correcta circulación de la sangre y la correcta distribución de la bilis. Cuando se pierden las células estrelladas, los hepatocitos pierden la capacidad de acomodarse o de regenerarse bajo esta distribución normal. Entonces, a partir de ahí, cuando los hepatocitos comienzan a crecer de forma organizada, perdemos esta distribución. Entonces, ¿por qué yo puedo tener un animal ictérico con hepatitis? Una de las causas de eso, porque como hay una desorganización del flujo normal, por ejemplo la bilis, esa bilis comienza a saturarse a nivel de hepatocitos, a nivel de hígado y cae bien. ¿Cuál fue el problema? Que el daño trajo la muerte de células estrelladas y consecuentemente la desorganización de los tejidos del hígado. Entonces, este flujo normal
pierde, ese flujo normal se pierde. ¿Está claro? ¿Cafecito, Torres? ¿Cafecito? ¿La Fabi? ¿Quién tiene la Fabi? Sí. Que también se puede llamar los capitales. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces ahora ver las funciones de las estrelladas. Lo ven, y digamos, pensando esta clasificación, en el hígado de equino, ¿hay alguna alteración de la fiscalidad o No, la distribución es la misma. Lo que cambia es que en los caballos, por ejemplo, no hay lugar de almacenamiento de la bilis, sino que cuando la bilis está fabricada, automáticamente cae el coledo y está haciendo secretar constantemente a nivel de intestino delgado. No es como las otras especies que ocupan un estímulo químico de comer para que haya una contracción de la bilis. ¿Alguna duda, algo de ahí? Empecemos este. ¿Qué pasa? Bueno, si recuerdan la clase pasada que hablamos de diferentes tipos de intoxicación, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, bajo diferentes formas, va a obtener cuerpos nitrogenados, ¿verdad? Y tiene que metabolizarlos. Entonces, ¿quién hace ese metabolismo para que al final en la orina salga la urina? Exactamente, el hígado. Entonces, en daño hepático, ¿qué voy a tener yo? Una alteración del metabolismo de los cuerpos nitrogenados, consecuentemente acumulan en el sanguíneo y las consecuencias de esa intoxicación. Matriz extracelular. ¿Sí recuerdan qué es la matriz extracelular, no? ¿Qué es la matriz extracelular? Vayan a sus clases de histología de hace no sé cuántos años. Hay una distribución, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cómo se distribuía el tejido conectivo? ¿Recuerdan que hay cuatro tejidos, verdad? Ajá. Yo me lo repetí, a lo de conectivo laxo? Dentro del laxo, ¿recuerdan cuáles eran las características del laxo? Era desorganizado ahí, entonces la matriz extracelular entra dentro de eso, ¿verdad? ¿Por qué se llama tejido conectivo? Porque conecta, entonces dentro de ellos la matriz extracelular es parte del tejido conectivo. Entonces, la lámina propia, por ejemplo, o la matriz extracelular son los que dan la pauta para esa conectividad de los tejidos. Entonces, por eso son importantes dentro del proceso de reparación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo se da el daño? Proceso inflamatorio a nivel de hígado se llama hepatitis. ¿Quedó claro? La podemos clasificar como aguda o crónica. Y aquí algo súper importante que no se les puede olvidar. Una cosa es hablar de hepatitis y otra cosa es hablar de insuficiencia hepática. ¿Cuál es la diferencia? La insuficiencia hepática, yo tengo un daño mayor al 70%, ¿verdad? Un daño que los hepatocitos dejan de trabajar, o sea, el hígado pierde su función por encima del 70%. ¿Quedó claro? Entonces, antes de eso yo puedo tener una hepatitis, pero con hepatocitos actuando, tratando de regenerarse, estar en ese proceso de mantenerse activos. ¿Quedó claro? Pues este proceso aquí es complicado. ¿Por qué? Porque podemos tener una enfermedad hepática, pero el hígado mantiene su función, entonces nos disfraza el cuadro clínico. Entonces estoy teniendo una agresión al hígado, ¿verdad? Cuando yo llego al daño hepático, la insuficiencia hepática, perdón, es porque ya fue demasiado golpeado el hígado como tal. Entonces, yo puedo tener una hepatitis sin necesidad de tener una insuficiencia hepática. Cuando yo digo que ya tengo una insuficiencia hepática, quiere decir que el hígado perdió más de su 70% de función hepática y de volverse a reactivar el espíritu. ¿Y las insuficiencias hepáticas? Y las insuficiencias hepáticas pueden ser agudas o crónicas. ¿Y la hepatitis igual? ¿La hepatitis sería aguda o también puede ser crónica? La hepatitis puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Cuál es el chiste aquí? La muerte del La muerte de los hepáticos. Entonces depende del cuadro que estamos trabajando, una insuficiencia hepática aguda, una insuficiencia hepática crónica. Con las consecuencias que va a traer eso. Profe, antes ustedes células estrelladas puso también fibrosis.
Entonces, ¿qué es el chiste de hacer las cosas? Que ellas van a proliferar y se van a convertir en fibroblastos. ¿Quedó claro? Entonces, yo voy a hablar de eso aquí. Entonces, estamos hablando de la hepatitis, algo que está agrediendo al hígado, ¿verdad? ¿Cómo se distribuyen las agresiones al hígado? Que por lo que les expliqué antes, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener una hepatitis centrolobular, aquí estoy. Aquí me brinqué, centrolobular. ¿Quiénes llegan a causar hepatitis en el cercano a la vena hepática? Lo que les expliqué antes. Centrolobular. ¿Quedó claro? ¿Quién me genera una hepatitis periportal? Sustancias tóxicas principalmente. Yo podría llegar a tener inicio con el daño periportal. Depende de la cronicidad o la influencia o la cantidad de veneno que estoy chupando de más, puede ir hacia la media zonal. Y si ya es mucho, a la centrolobular. ¿Quedó claro? Entonces yo puedo tener una insuficiencia hepática aguda por una sustancia tóxica y va a ir avanzando bajo esta vía. ¿Quedó claro? ¿Quién comienza a morirse o bañarse? Luego le sigue, y luego sigue. Depende de la cantidad o concentración o tipo de sustancia que esté recibiendo. Entonces yo puedo tener una insuficiencia, perdón, puedo tener una hepatitis por sustancia tóxica aguda, ¿verdad? Pero también puedo tener una insuficiencia hepática por sustancia tóxica aguda. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Por qué pones ahí biotransformación? Ok, aquí nada más se los pongo. Esta es una enzima que contiene los hepatocitos, ¿verdad? Que es la enzima que utilizan para transformar sustancias tóxicas, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los hepatocitos que tienen mayor cantidad de esta enzima? Esos de aquí, ¿verdad? Entonces, ellos logran trabajar muy bien las intoxicaciones, pero también, como son expuestos a la mayor concentración de tóxico, son las primeras en morir. ¿Está claro? ¿Quedó claro algo de ahí? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el chiste? Tenemos la agresión, como cualquier otro órgano que es agresión. Sí, que no me quedó claro, dígame por qué necrosis. Entonces, esos son tipos de hepatitis. Exactamente. Entonces, lo que estamos hablando aquí es hepatitis, daño al hígado. Entonces, supongamos que el hígado, mi cuerpo está con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Automática, insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Automáticamente, ¿qué tengo que decir yo? Probablemente también mi hígado se está dañando, como se está dañando el riñón, como se está dañando las otras partes del cuerpo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, a nivel de hígado, ¿qué tipo de hepatitis tengo? Centrolobular. ¿Por qué? Estamos hablando de insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Lo que sí tengo que tener en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque viene la congestión y la saturación de sangre y la falta de oxígeno en esa región. Supongamos que tengo 3 meses de insuficiencia cardíaca derecha, pero resulta que paso ya voy para 3 años de insuficiencia cardíaca. ¿A dónde paso? ¿Verdad? Porque ya el cuerpo va perdiendo habilidades. ¿Qué pasa con 10 años de insuficiencia cardíaca? Entonces yo puedo tener diferentes niveles de hepatitis, ¿verdad? Según las condiciones en las que me encuentro. O por el contrario, una sustancia tóxica, ¿verdad? Esa sustancia tóxica, ¿hacia dónde va a comenzar a entrar al hígado? Periportal. Entonces ahí esos hepatocitos comienzan a dañarse. ¿Quedó claro? Si la sustancia tóxica sigue entrando, ¿verdad? Porque les expliqué al principio. Entonces, estos son como el hígado se va dañando según el ingrediente o el agente que esté causando la agresión. ¿Quedó claro? Ahora sí, resulta que esa agresión vino y me mató un montón de hepatocitos sin capacidad de volver a reactivarse. Entonces aquí empiezo a hablar de insuficiencia hepática. Entonces, eso es como general, necrosis zonal, no es que son tipos de necrosis zonal. Por eso, ¿cómo empieza a dañarse ese hígado? Si empieza a dañarse cercano a la vena hepática o si comienza a dañarse cercano a la arteria. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace el histopatólogo cuando tiene el hígado, la histología de hígado en el microscopio? Va y revisa, primero ubica la vena central y la arteria.
y entonces comienzan a pensar cómo están los hepatocitos alrededor para decir la hepatitis venida de aquí para abajo o de aquí para arriba. Entonces, ¿para qué les sirve esa información? Para pensar las posibles causas de la lesión. ¿Y si hubo un soplo cardíaco a largo plazo y no daña el hígado? ¿Sí? ¿Por qué? Por la inteligencia cardíaca y todo eso, que se vuelve la sangre porque la vuelve no sirve. Entonces dinero. La vena cava y de la vena cava viene, va a dañar. Y recuerden que digo, ¿no? Las consecuencias de la insuficiencia cardíaca derecha hacia atrás, ¿cuáles serían? Daño al hígado, daño al riñón, acúmulo de líquidos, pies hinchados, pacientes, todo lo que ustedes quieran entender. Profe, pero si hay un soplo, que usted volviendo la sangre que sale de una cantidad estéril, también va a llegar a una cantidad. Es que al fin y al cabo era uno que estaba al otro. La primera clase, que todo se da. Uno le afecta al otro. la misma por todos lados. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, entonces vean aquí, tenemos el daño a la agresión. ¿Quedó claro? Diferentes situaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los hígados comienzan a verse maltratados, ¿verdad? Entonces ustedes recuerdan cuando hablábamos del daño a las células que teníamos situaciones reversibles e irreversibles. ¿Recuerdan ese proceso? Entonces, las sustancias tóxicas, lo que ustedes quieran meterle, comienza a dañar los hepatocitos, ¿verdad? Los hepatocitos son células altamente resistentes. ¿Por qué? Porque ya están fabricadas, están diseñadas para todos esos procesos de metabolizar y están cambiando sustancias tóxicas, entonces ellas son capaces de resistir. ¿Quedó claro? Entonces, ellas pueden sufrir el daño, pero se reacomodan. El daño se reacomoda, depende de la situación. ¿Quedó claro? Ahora, si esa sustancia tóxica que está llegando o esa hipoxia es constante o la sustancia tóxica es en gran cantidad, ella no va a tener chance de devolverse a su estado natural. Entonces, ¿qué le va a tocar? Morirse. ¿Quedó claro? Entonces, ahora sí, puede irse por la vía de la necrosis, por la vía de la apoptosis. Depende de la situación con la cual se esté exponiendo. ¿Quedó claro? El chiste aquí es que los hepatocitos hasta cierto nivel tienen una alta capacidad de defenderse, ¿verdad? De trabajar sin morirse. El problema es que cuando la agresión es muy fuerte o muy prolongada, algo tiene que comenzar a morirse. Entonces ya ahí comenzamos a tener muerte celular y las consecuencias de la muerte celular que ustedes la conocen. ¿Ahí está claro? Ok, entonces ahora sí. ¿Cuándo llegamos a esta situación? ¿Cuándo seguimos por esta vía? ¿Cuándo seguimos por esta vía? Empecemos con aquello. Ajá. Se le quita la causa. Pero revisamos la hígado. Primero quito la causa, ¿verdad? Se desapareció el virus, se desapareció la sustancia tóxica, me pusieron una válvula, hay un marcapasos en el corazón, todo vuelve a lo normal. ¿Qué tiene que pasar aquí para que siga la vida normal? Tenemos que mantener, o sea, que las células estrelladas estén activas y que se comiencen a fabricar ese proceso de regeneración. ¿Para qué? Para que los hepatocitos vuelvan a su vida normal. ¿Quedó claro? Ahora, recuerden que como todo órgano, la reparación puede ir por 3 vías. ¿Cuáles eran las 3 vías? Y vuelve todo lo normal. Parcialmente. Se regenera parcialmente o exactamente. Entonces, a partir de ahí, entonces entramos en esto de aquí. ¿Cuándo tengo yo el daño hepático? Cuando muere el 70% o más de los hepatocitos. Cuando se muere ese tejido, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿El tejido muerto con qué lo rellena? Con recursos. ¿Quedó claro? Entonces, yo puedo tener, resulta que fui alcohólico, soy alcohólico 80 años de mi vida. Entonces, mi hígado se va dañando, ¿verdad? Puedo ir perdiendo esa capacidad, ¿verdad? En parte se puede ir regenerando, en parte no. Entonces, la parte que no se va regenerando, ese hígado va a tener pequeños trazos de tejido fibroso dentro del hígado. ¿Quedó claro? Sin entrar todavía en el fallo hepático. ¿Quedó claro? Perdón. Sí pueden ir sucediendo las dos cosas, digamos, que esas células actúen como regeneración, pero que también que ya sea tanto que también... Exactamente. Entonces va a haber lobulillos del hígado que están muriendo, van a haber lobulillos del hígado que todavía están activos. ¿De qué va a depender? De la frecuencia y la intensidad de la causa. ¿Quedó claro?
Entonces yo puedo tener un hígado con pequeños trazos, rayas, segmentos de tejidos fibrosos ya depositados sin necesidad de entrar a fallo hepático. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cuándo ya llego al daño hepático? Cuando ya perdí Más del 70%. el 70%. Esa es una. Ahora, ¿cuándo puedo llegar a tener un daño hepático agudo? Sí, si una sustancia tóxica dijo que Exactamente, que en cuestión de 2 o 3 días logró Alcanzado la muerte. afectar tanto al hígado que me mató gran cantidad de hígados, sin necesidad de que haya tejido fibroso todavía. Pero recuerden que el tejido fibroso es algo más crónico, era más a largo tiempo. ¿Quedó claro? Entonces, ¿sí tiene una diferencia esto de aquí? ¿Sí? Entonces, ahora sí, bueno, resulta que gracias a Dios, el hígado volvió toda la normalidad y el hígado sí. ¿Quedó claro? Ese es su funcionalidad. Si regenera parcialmente, ¿cuál sería la consecuencia de una regeneración parcial? Que va a tener Poca filtración. Recuerden que les dije aquí. Un desorden, desorganización. Entonces, esa regeneración parcial ya me comienza a alterar la organización normal del hígado. Entonces, yo podría comenzar a tener repercusiones, depende de la cantidad de tejido fibroso, ¿verdad? Sin necesidad que todavía haya un fallo hepático. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora sí, resulta que ya definitivamente entramos al fallo hepático. ¿Cuáles son las consecuencias? Fotosensibilización. Ok. ¿Qué sería encefalopatía hepática? Es acúmulo de toxinas en Encefalopatía. el sistema nervioso central. como hay tanto tóxico en sangre, que no se puede metabolizar el cerebro, Principalmente quién? ¿Qué anda circulando? Todos los metabolitos que el cuerpo tiene que procesar, pero una de las principales causas de la encefalopatía hepática es la falta de metabolización de los cuerpos nitrogenados. ¿Quedó claro? Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿qué vamos a tener? Clínico. Ajá. Convulsiones. Un animal con convulsiones, desorientado, ¿verdad? Descoordinado. No, ya no te paso abajo más, ¿verdad? Pero aquí, entonces, vamos a tener sintomatología nerviosa. Por eso es que, digamos, cuando a la clínica llega el animal con epilepsia, que es lo más triste que le puede pasar a uno, ¿verdad? Porque hay que revisar todo, ¿verdad? Tengo que empezar en hígado, tengo que empezar en corazón, en nervioso, en etológico, etcétera, etcétera. Porque yo tengo que meter hepático dentro de un animal con epilepsia. Por la urea. Porque puedo dar por esa parte. ¿Pero claro? Y esa sí sabemos quién es, ¿verdad? Entonces, como sabemos que el hígado produce un montón de proteínas, ¿verdad? Entre las que ya dijimos cuáles, entonces, si el hígado produce factores de coagulación, puedo tener hemorragias. Si el hígado participa en el proceso de defensa, ¿cuáles proteínas? Complemento y de la fase aguda, entonces voy a tener problemas de defensa, ¿verdad? Y además, albúmina. ¿quedó claro? ¿Qué es hipertensión portal? Un aumento, Una disminución por aumento de una la saturación, ¿verdad? Recuerda que era una hipertensión hepática. ¿Qué era hipertensión hepática? Está como congestionada. ¿Una congestión de quién? ¿Del hígado? ¿Por qué? Por ¿Cómo lo puedes sacar a dónde? En la cava, ¿verdad? Ahora, vamos para atrás. ¿Qué sería una hipertensión portal? Se trató el sistema portal. ¿Por qué? Porque no puedes cargar ya al hígado. ¿Por qué no le puedes cargar al hígado? Porque el hígado es una pelota de tejido fibroso que no permite el flujo normal de la diapositiva que les enseñé. ¿Quedó claro? ¿Cuáles serían las consecuencias de la hipertensión portal? Un aumento de la presión hidrostática. ¿A dónde? Más bien una congestión La más hacia perfusión atrás. en la vena porta y hacia atrás, ¿hacia dónde? Hacia la digestión. Entonces, que puede tener ascitis a nivel de calle abdominal por congestión. Es complicado eso hacer clínica. Y mira que el perro pequeño pasó un taller de líquido, ¿qué van a decir?
viene hasta aquí. Viene hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que, si se recuerda que eran los shunts portasistémicos? Lo normal era que el porta depositaba hígado, ¿verdad? Los animales que nacen de forma natural con los shunts portasistémicos, ¿qué era? ¿Hacia dónde? ¿De quién hacia dónde? El porta hacia la cava. De la vena porta se dirige automáticamente a la cava, se brinca el hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El animal nació normal, pero como la vena porta está saturada, el cuerpo solito hace una recanalización. Entonces, genera de forma adquirida los shunts. ¿Y cuál es la consecuencia de los shunts portasistémicos? Ahora sí. Entonces, como las sustancias que tienen que entrar al hígado para ser metabolizadas no están siendo metabolizadas, caen directamente al torrente sanguíneo, las consecuencias de eso. ¿Quedó claro? ¿Y por qué fotosensibilización? Porque era que Porque no está metabolizando. Las sustancias que deben ser transformadas en hígado para que no generaran problemas, no están siendo metabolizadas, entonces van a caer en sangre y en piel y automáticamente la fotosensibilización primaria. ¿Quedó claro? ¿Preguntas o comentarios? Un respiro, ¿verdad? Sí.